Ya, ya está en Facebook. Sí. Ujú. Buenas noches, bienvenidos todos, un gusto como siempre verlos por aquí. Quiero, antes de que empecemos, Moni, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, bien, Anita, Qué gracias. bueno, qué bueno. Muy, Bueno, muy contenta de una nueva entrevista más que entrevistas son conversaciones, son encuentros fascinantes. sí, increíbles. Y esta, bueno, pues también tiene lo suyo, que está muy interesante y muy padre, pero sí me gustaría decirle a la gente que esta es una grabación que tuvimos que hacer, ya que nuestro invitado vive en Israel, entonces tuvimos que hacer la previa para que los horarios fueran más adecuados a, a la plática, ¿cierto? Exactamente, o sea, él vive en diferentes lugares, ahorita está en Israel, entonces para que no tuviera que estar a las 3 de la mañana, la grabamos unos días antes, pero de todas maneras ustedes pueden dejarle comentarios, felicitaciones, saludos y preguntas. Las preguntas quizás pues las contestará mañana, pero tenemos un chat y también en Facebook está el chat y pues se lo haremos llegar. Claro que sí. Y al final vamos a volver a aparecer Anita y yo para ver si ustedes tienen algo que comentar y se lo transmitamos a nuestro invitadísimo que es Daniel Husitman y con quien de veras para mí fue muy, muy interesante conversar. Porque bueno, tiene historias increíbles, sobre todo de una calle en el centro histórico que es Corregidora. Es una calle que alguna vez con Carlos Santaramián de los inmigrantes armenios hicimos un recorrido en vivo solamente por Corregidora para hablar de historias de armenios y judíos. Hay muchísimas. Y él se sabe la calle como la palma de su mano. Y fue en esa calle donde surgió una de las empresas más importantes en Latinoamérica, que es Trooper. Pero vamos a escuchar hoy cómo surge, cómo nace con pequeños pasitos, además de otras historias de sus raíces, y creo que les va a parecer muy interesante. A mí además me parece alucinante que Daniel tiene 88 años y ustedes no lo van a poder creer cómo se ve, su lucidez, su sentido del humor, su inteligencia. En fin, pues yo espero que la disfruten y nos vemos al rato. Así es, Mónica. Pues ya dejamos de compartir aquí y nos vamos al video para que todos podamos disfrutarlo. Gracias, nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao. Hola, pues muy buenas noches, bienvenidos todos. Un placer otra vez tenerlos aquí presentes en nuestra plática de inmigrantes, como siempre, una vez al mes, el primer lunes del mes. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos otro invitado también súper especial, el señor Daniel Hussenman, que Moni nos va a hacer favor de presentarlo bien. Y por supuesto, pues Mónica Uniquel, nuestra maravillosa conductora de estas entrevistas. Bienvenidos los dos, gracias. Gracias, Y gracias quiero, Anita. gracias. Quiero recordarles que esta plática se queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, asimismo en el Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Pues yo no les quito más tiempo, vamos a cerrar mi micrófono y abrir el de ustedes para que nos cuenten un poquito de qué se trata esta maravillosa historia. Bienvenidos, gracias. Gracias. Gracias, Anita, y gracias a la Keile y a Vania de la Sinagoga Histórica. Y bueno, Daniel, qué gusto, de veras, qué placer poder presentar ya hoy esta historia que pues a mí me ha dado mucho de qué aprender. Y bueno, es una historia en la que primero vamos a ver los antepasados, las raíces, pero luego vamos a aterrizar no solo en la Ciudad de México, sino en una calle en específico de la Ciudad de México. Va a ser un recorrido muy rico por la calle de Corregidora, pero bueno, antes de llegar a Corregidora, voy a poner las imágenes y gracias, Daniel, por compartir
con nosotros todas estas historias tan lindas. Y bueno, yo quisiera empezar con una imagen que tiene que ver con San Petersburgo, porque entiendo que parte de tus raíces tiene que ver con este lugar. Y entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes qué sabes tú de tus abuelos. Empezamos con el lado materno, luego vamos con el paterno. Bueno, mis abuelos del lado materno, la familia de mi abuelo, que se llamaba Juan Hershgorin, vivían en San Petersburgo. Y bueno, el hecho de vivir en San Petersburgo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, indica que era una familia probablemente de clase media con cierto nivel profesional. El papá de mi abuelo era contador. Mi abuelo estudió para dentista. Fue oficial en el ejército del zar, yo creo que hasta el 17, y trabajaba como dentista en el ejército. Eh, su papá era contador. Un hermano de él estudiaba música y se fue a Varsovia, al Conservatorio de Varsovia, a estudiar violín. Ahí vivía en una casa de huéspedes. Se enamoró de la hija de los dueños de la casa, se casó con ella, luego se fueron a los Estados Unidos y durante 34 años fue violinista y tocaba viola también en la Orquesta Sinfónica de Boston con Sergio Kuzevitsky, que era un muy famoso, importante director. Después él se fue a vivir a Los Ángeles. Respecto a mi abuela materna, pues lo único que sé es que nació en Verdiansk, y creo que Verdiansk es Ucrania, o cerca de... eh, eh, Tenemos su era acta una... de nacimiento, déjame compartirla porque me encanta la tipografía, o sea, es una letra preciosa. Y una amiga mía que sabe ruso me dijo que no entiende mucho, que es un ruso antiguo y que este es un acta de la Rabanut, o sea, por parte de la comunidad judía. Y ahí que lo que dice es eso, que es hija de Usherova Kalkoskaya en Verdiansk, Ucrania, Uh -huh. 1889. Bueno, entonces no estaba yo tan sabes mejor que yo esto. La familia de mi abuela era una típica familia judía del Peil. Hablaban yiddish. La familia de mi abuelo no hablaba yiddish. Mi abuelo no sabía hablar yiddish. Mi mamá, que llegó a México a los 12 o 13 años, tampoco hablaba yiddish, ella hablaba ruso, aprendió algo de yiddish en México. Por lo que respecta a la familia paterna. ¿Te puedo interrumpir tantito? Es Sí. que como tengo las fotos más o menos en un orden para más tarde llegar a la familia paterna, quería interrumpirte porque, bueno, hay una foto aquí del ejército del zar que la puse para que no se me olvide que nos cuentes dónde nacieron tu mamá y tu tía y por qué razón. Bueno, mi mamá eran dos hermanas, creo que la diferencia eran como 10 años. Mi mamá nació en Rostov-na-Don, que ahora se hizo muy famoso porque hace 2 meses y pico Prigozhin, el que acaban de matar en el avión, hizo una pseudo revuelta en Rostov-na-Don.
que es una ciudad rusa cerca de Ucrania. ¿Por qué nació allá? Porque yo creo que mi abuelo estaba estacionado en Rostov-na-Don. Mi tía nació en, según yo me recuerdo, en Tashkent, que en aquella época, Tashkent es ahora China, y en aquella época era dominio ruso, pero hay varios comentarios al respecto. Yo nada más estoy hablando de memoria, pero ellos se cambiaban de lugar mucho. Ellos sé que vivieron en Bakú, en Rostov-na-Don, Tashkent y no sé dónde más. Movían a mi abuelo de un lugar a otro. Pero me habías comentado que lo movían porque él atendía como dentista, ¿no? Sí, él era dentista en el ejército, era teniente, era oficial. Ok. Bueno, ¿y tu mamá, pues, te contó algo de su vida antes de llegar a México? ¿Cómo era allá en Rusia? No, nunca hablamos de eso y mis abuelos tampoco hablaban mucho y pues nosotros tampoco preguntamos mucho, ¿no? Que esto, como tú sabes, es un problema muy común en las generaciones de los que nacimos en América, de no preguntar y de la generación que llegó de no contar. Así es. Pero creo que es interesante lo que dijiste de que no hablaban yiddish. En el caso de mis abuelos paternos, que también eran de esas regiones, no hablaban yiddish y mucho era porque eran judíos de la Ilustración. Era gente educada, no estaban mucho con los judíos, estudiaban francés, estudiaban música, era gente como de otra clase social, digamos, que por eso luego cuando llegan los bolcheviques se los llevó la fregada, porque Sí, pues, era gente sí. de la burguesía, Bueno, para vivir fuera del Pale, no sé cómo se dice Pale en español. en la zona de asentamiento, Sí, donde la zona permitían a de, los judíos vivir. sí, para salir de ahí tenías que tener cierto nivel profesional o de dinero. No le daban permiso a cualquiera a vivir fuera de esa zona, ¿no? Así es. Entonces, Sí. Bueno, y tenemos aquí esta carta del registro de extranjeros donde dice que tu abuelo Juan Gershgorin llegó a México en el 24. ¿Nos puedes platicar? Bueno, y aquí muy interesante que dice su profesión, era dentista. uh-huh. Muchos de los inmigrantes que llegan a México en esos tiempos, si tenían profesiones, no las podían ejercer. Pero más adelante vamos a platicar de cómo tu abuelo sí pudo ejercer y no nada más él, sino también tu mamá, que eso es muy interesante. Pero primero, dinos, ¿qué fueron las razones que lo llevó a salir de ahí? ¿Con quién salió? ¿Y cómo fue toda esta historia? Bueno, yo supongo que cuando vino la revolución bolchevique, ellos salió, yo creo que salió del ejército y pues pocos años después salieron de, de Rusia o ya entonces Unión Soviética. Él salió con toda la familia, su esposa, dos hijas, una tenía 12 años y la otra 2 años, y con la madrastra de mi abuela. Entonces salió con 4 mujeres. Llegaron en barco y por ahí hay algunas fotos, por supuesto, de la familia en el barco. Cuando venían en el barco, le dijeron a mi abuelo que estaba loco de traer a todas las mujeres a México, porque en México mataban a la gente en las calles. Para el 23, que probablemente pasó eso, ya no mataban a la gente en las calles en México, ya la revolución y la guerra civil
que vivió México durante esos años ya estaba calmándose o controlándose, pero él decidió dejar a sus 4 mujeres en La Habana y él cruzó a Veracruz y estuvo trabajando como dentista con una maletín en los ingenios azucareros de Veracruz. 6 meses después, cuando ya conocía más o menos la situación, trajo a la familia de La Habana y se instalaron en Córdoba, Córdoba, Veracruz, que pues está en el camino de Veracruz a la Ciudad de México, pasando antes de Orizaba, me parece. Y ellos vivieron en Córdoba, él estuvo trabajando ahí como dentista, vivieron varios años hasta ¿Qué con el que idioma? ¿Cómo le hacía para que, o sea, porque él no conocía el español? no tengo idea, pero yo supongo que cuando llegó a los ingenios a trabajar, pues ya empezó a mascar el español, ¿no? Y hablaban español bien. Era se integraron relativamente bien. Muchos de los judíos que llegaron a Veracruz cruzaban hacia la Ciudad de México. Cuando paraban en Córdoba, muchos de ellos se quedaron en casa de mis abuelos por 1 o 2 noches. Eso me contaron. Cuando mi mamá ya era adolescente y tenía que entrar a la preparatoria, no había preparatoria en Córdoba. Entonces la mandaron a México, a la Ciudad de México, a las calles de Guatemala. Había ahí una familia que rentaba cuartos y mi mamá vivió ahí un tiempo mientras estudiaba la prepa. Yo creo que después de 1 o 2 años, mis abuelos y mi tía ya se movieron a la Ciudad de México. Puse la Y foto esta del oso porque me dijiste que ahí empezó este sí, negocio, ¿verdad? Donde ella... correcto. Este es una historia simpática porque esta familia, uno de los miembros de la familia, empezó a fabricar en el sótano de la casa grasa para zapatos, que después fue la marca El Oso y después hacían una serie de productos para zapatos y después necesitaban hacer envases para estos productos y la fabricación de envases metálicos y de aluminio creció enormemente. Llegaron a tener dos plantas muy grandes, yo creo que una en Zacatecas y otra no sé dónde. Eran una familia rica, muy exitosa. Y bueno, empezaron allá donde mi mamá vivía y estudiaba la prepa y a lo mejor al principio en la escuela de odontología, ¿no? O sea, la casa de Guatemala eran paisanos los que la rentaban. No eran judíos, eran, yo no sé si eran de origen español, pero eran mexicanos, clase media de entonces, nada que ver con judíos. Y es curioso que hayan mandado a mi mamá a México en esas condiciones, ¿no? No creo que esto haya sido muy común, No. así como no era común que las muchachas judías entraran a estudiar odontología en esa época, ¿no? A lo mejor hay 2 o 3 que yo me enteré que estudiaban en esa época y que fueron dentistas, ¿no? Sí, no, Eh, para nada. Mi abuelo no tenía título registrado en México y entonces cuando mi mamá se graduó, colgaron su título en el consultorio y con eso respaldaba a mi abuelo su trabajo por muchos años. Sí, eso fue increíble. Y luego hubo alguien más, ¿no? Que también se colgaba un poquito de ese título.
Bueno, cuando mi mamá a los 32 años tuvo un problema de riñón, le quitaron un riñón y le prohibieron trabajar parada todo el tiempo, entonces ella dejó de practicar como dentista. Entonces mi abuelo siguió trabajando muchos años como dentista y cuando él murió, un dentista que estudió en el ejército, pero creo que tampoco tenía título, tomó el consultorio y ahí estuvo trabajando algunos años en Corregidora. Ya. Bueno, y entonces dices que tus abuelos vienen a la Ciudad de México, que también algo inaudito de esta entrevista que no me había pasado con otras casi, es que tengas tantas historias de tus abuelos. Generalmente hay historias de los papás, si acaso, pero no de tan arriba y eso me parece genial. Sí. Entonces llegan a México y se establecen en la calle de Corregidora, que es como Sí. el primer contacto con esa calle, porque luego también tus papás, o sea, por el lado paterno también hay algo con Corregidora, sí. ¿No? Bueno, mis abuelos rentan 2 departamentos en Corregidora 16, que está entre Correo Mayor y Academia. Y en un departamentito vivían ellos y en el otro mi abuelo tenía su consultorio. Él tuvo el consultorio ahí siempre, hasta que se murió, no sé, 30 años o más. Y ellos vivieron probablemente 20 años en ese departamento, en esta vecindad donde está la foto. Ahí donde está la cortina se sentaba la madrastra de mi abuela con una perra que se llamaba Pupsia, que tenía una bola de muchas bolas porque tenía cáncer y no me acuerdo cómo se llamaba la bisabuela, pero me acuerdo cómo se llamaba la perra. Y allí vivían y el consultorio estaba al lado. Mira, déjame interrumpirte porque esto lo tengo grabado. Porque una vez hicimos un recorrido muy lindo con Daniela Blecher ahí a la vecindad. Vino uno de tus hijos y una nuera y una nieta. Entonces yo lo grabé y quiero compartir unos minutitos de esa grabación donde platicas eso. Y voy a aprovechar para ir por algo que necesito, pero los dejo con estos 3 minutitos y ahorita regreso. Está muy sabroso ver esta grabación en el lugar de los hechos. ¿Quién vivía ahí? Mis abuelos. Y el consultorio estaba aquí, de mi abuelo. Y yo creo que aquí vivíamos mis papás, y aquí nací. Esta era, yo creo que todavía es, la propiedad de los libaneses, que se llamaban Antonio Ayub, y el otro se apellidaba Miguel. Ajá. Ayub yo creo que era el abuelo de este Ayub que fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buena onda. Y que son constructores. Ahorita Trooper les compró a ellos un edificio en la Gualverde de 10 pisos. ¿Y cómo era tu casa? ¿Cómo la recuerdas? Sí. Yo de aquí me fui a los 2 años. Ah. No me acuerdo nada. Pero yo me recuerdo cuando mi abuelo llegó a América, vino con su esposa y 2 hijas. Una hija tenía 12 años, 10 años y la otra 3 o 4. Y la madrastra, la madrastra de su esposa, que mi abuelo era buena onda, no era muy inteligente, pero era buena onda. Porque al hacer todo eso, yo nací aquí. Sí, lo estoy viendo. Y entonces, la madrastra, la bisabuela, tenía 1000 años, ¿no? Yo era chico, me acuerdo cuando yo venía aquí a verlos, ya no
después cuando regresaba. Y ella estaba sentada ahí y una perra que se llamaba Pupsia. Pupsia. Que me acuerdo que tenía cáncer y tenía bolas por todos lados, hasta que se murió. Y las escaleras estaban acá, por allá. No entrabas por aquí, la escalera bajaba directo a Corregidora. A la izquierda había un joyero, no me acuerdo cómo se llamaba, que vendía relojes. Sí. Había una familia Starchansky aquí que vivía, grande, y que le decían a mis abuelos tíos. Y mi abuelo no tenía título registrado en México. Mi mamá estudió en la universidad, se graduó de dentista y empezó a trabajar con él y usaban el título de mi mamá. Después mi mamá le quitaron un riñón. Bueno, eso ya nos lo contaste, pero me gustó la idea de compartir un poquito de esa vivencia. Y me voy a ir para atrás porque todavía tenemos varias cosas que estaban atrás, pero como tú empezaste a platicar de lo de la vecindad, yo quería irme un poquito para atrás, donde dejamos en pausa Corregidora, porque tus papás se conocen en esas escaleras, según me dijiste. Entonces vamos a regresar a esta vecindad que es tan significativa y vamos a, bueno, pues ellos dices que se conocieron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se conocen ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí tu papá? Bueno, mi papá nació en Vinnytsia, Ucrania. Mi abuelo tenía una ferretería en Vinnytsia. Y ahí vivía la familia. Hubo varias familias conocidas que llegaron a la Ciudad de México que venían de Vinnytsia. Por ejemplo, los Gerson o los Gershenson. O los Unikel. O los Unikel, correcto, que llegaron de Vinnytsia. Cuando yo fui, según mi papá me había contado que él había nacido en Vinnytsia, que es una ciudad importante en el noroeste de Ucrania. Y que tenía una población judía muy importante. Me cuentan gentes que vivieron allá que el 50% de la población eran judíos. Probablemente había 100,000 habitantes y 50,000 eran judíos. Pero alguna vez mi papá me comentó que él nació en un pueblo que se llamaba Ulaniv y que no había nacido realmente en Vinnytsia, aunque creció y vivieron en Vinnytsia. Entonces yo estuve hace algunos años de visita en Ucrania, probablemente hace 15 años, un poco más, y bueno, fui a Vinnytsia a conocer. Y en el camino dije, yo me acordaba del nombre Ulaniv por Vladimir Ilich Ulyanov, que así se llamaba Lenin. Entonces se me grabó el nombre por la similitud con el nombre original de Lenin. Entonces le dije a la guía, llévame, ¿hay algún pueblo que se llame así? Me dijo, sí, hay un pueblo que se llama Ulaniv. Entonces en el camino a Vinnytsia, es un pueblo que estaba a 40 kilómetros, yo creo que de Vinnytsia, un pueblito chico que tenía, cuando yo lo visité, probablemente 3,000 habitantes. Hubo dos cosas curiosas porque paso por una ferretería chiquita que había ahí y me metí y ya hablo un poquito de ruso, entiendo un poco de ruso porque mis padres hablaban ruso en la casa. Y le digo al de la ferretería, le digo, mi familia vivió aquí hace 100 años
y tenían una ferretería. Por supuesto, el cuate le valió lo que yo le decía, ¿no? Iba yo con un amigo mío, un amigo de Israel que vino conmigo, y entonces mi amigo se empezó a reír de mí. Me decía, ¿cuáles eliges que tú traes? Ve este pinche pueblo de 2,000 o 3,000 habitantes donde nació tu papá. Entonces pasamos y había un pequeño cementerio y había unas tumbas, y en una de las tumbas estaba enterrado un nieto del Baal Shem Tov. Entonces me le dije a mi amigo, ve, elige, ese es que aquí está enterrado un nieto del Baal Shem Tov. Lo que pasa es que el Baal Shem Tov tuvo probablemente 50 nietos, ¿no? O más. De ahí nos fuimos a Vinnitsa, visitamos Vinnitsa, estuvimos en la sinagoga, comimos en un restaurante judío, pero era una ciudad importante. Mi abuelo era de una posición económica relativamente buena. ¿Qué pasó, Rack? Bueno. Un segundo, por favor. Pero pues mi abuelo se creía más inteligente que los demás, y en lugar de hacer lo que hicieron los Gerson o los Unikel o los Gershonson, de venir toda la familia, él mandó a un hijo de Scout para que checara si México estaba bien, y mandó a mi papá, que era el segundo mayor, y 1 año y medio después mandó al tercer hermano, al tercero de la lista, y ya después ellos no pudieron salir. Se quedaron. Cuando vino la época de los 30, 32, 33, que fue la gran hambruna en Ucrania, donde murieron 4 millones de gentes, porque Stalin quería destruir los kolhoses y castigarlos de alguna manera. En esa época yo entiendo que mi abuelo, con la familia que le quedó allá, se fueron a Moscú, compraron allí un departamento y vivían en Moscú. Mi abuelo lo metieron a la cárcel del 1934 al 37, yo creo, acusándolo, yo qué sé, no sé de qué lo acusaron. Y a mi tío, que era el mayor de la familia, en el 39 lo mandaron a Siberia, y ahí estuvo hasta el 45 en un campo. Se salvó porque cuando llegaron al campo preguntaron que quién es contador, y mi tío dijo, yo soy contador, y lo mandaron a trabajar a una oficina. No era contador, pero sabía de números, y lo mandaron a trabajar a una oficina, y ahí sobrevivió los 6 años en Siberia. El hermano menor, cuando fue la guerra, se lo llevaron al ejército y desapareció. Hay un documento tremendo que es que dice que o sea, que no lo han encontrado, pero que tampoco confirman que está desaparecido, y que si la familia tiene más información, que la pase a las autoridades. Y esto se mandó a la tercera, ¿qué? Grazdanskia número 12 en Moscú. Ya vivían Bueno, ahí. es wishful thinking, porque en esa época
se murieron millones de gentes en el ejército ruso. Y nunca Eh, volvieron a saber de él. no, nunca supieron de él. Creo que esta Este, carta la escribió él en algún momento. es probable, es Ujú. probable. El, la hermana se casó con un ruso no judío, que también lo metieron a la cárcel por varios años, ¿no? Si había razones para que los metieran o no, no sé, pero pues metían a mucha gente a la cárcel en esa época. Había muchos enemigos políticos. Y Ellos no eran, ellos, curiosamente, el nivel intelectual y profesional de la familia cercana de mi papá no era alto. Yo estuve en la Unión Soviética en 1961 y conocí en Moscú, yo recorrí en esa época 5,000 kilómetros de la Unión Soviética en coche con un amigo mío que compró un coche, yo no tenía dinero para coches. Y conocí a la familia, no solo las familias cercanas, sino primos y tíos, primos, había como 30 en una reunión que hicieron en Moscú y todos eran profesionales, todos eran profesionistas. Había desde un coronel hasta doctores, economistas, abogados. En la familia de mi papá no había ni uno que terminó la universidad, ni uno. Entonces, si ellos tuvieron problemas, a lo mejor era porque o especulaban o hacían alguna combinación o los acusaban de algo así, ¿no? sí, Todo era muy relativo entonces. Mi padre y mi tío llegan a México con dinero. Ellos fueron de los pocos, muy pocos judíos que llegaron a México con algo de dinero. Y después mi abuelo les mandó varias veces dinero con gente que venía. Y alguna vez mi papá o mi tío se quejaron de que parte de ese dinero no los llegaba o llegaba nada más con una quita. Cuando quería mi papá, perdón, adelante, adelante. cuando mi papá llega a México, empieza a vender herramientas, que es el ramo en el que estaban, en las calles de Palma, en la calle. Y ahí empezó a trabajar siempre en el ramo ferretero. En alguna época tuvieron una tienda en Corregidora, luego en otro lado, luego regresaban a Corregidora, luego ponían un despacho de importaciones. Por ahí hay unos avisos del periódico de los hermanos Husitman, importadores de Vamos, herramienta y cuchillería, etcétera. ahorita vamos Eh, para allá. Mira, quería detenerme nada más en esto porque a mí me emocionó mucho. Estas cartas son un registro del gobierno por parte de gobernación en los años 30 para ver dónde están sus extranjeros y que todo esté en orden. Y siempre pedían un domicilio de la persona y también el nombre y el domicilio de la persona que pudiera dar referencias en caso que fuera necesario. Y fíjate, en el caso de tu papá, ya mencionan corregidora 20 y las referencias, el que pueda dar referencias era mi bisabuelo, el señor Abraham Uniquel, en corregidora 19, o sea, enfrente. Entonces, bueno, esto a mí me emocionó, ¿no? Pero sí, y que además también ya es una referencia que no nada más por tu lado materno, sino paterno, corregidora sí, los y mi papá vivía en Corregidora 20, mi mamá vivía en Corregidora 16, que están pegadas. Y se conocieron en las escaleras, en unas escaleras, según a mí me contaron, de los edificios, ¿no? Aquí hay una foto de su boda, que es una belleza. Sí, sí, sí. Yo creo que es en un lugar que estaba en Jesús María número 3, porque todavía no Ajá. existía la sinagoga de Justo Sierra y antes de Justo Ujú. Sierra
Y yo he visto fotos de bodas en ese lugar con esta lamparita. Entonces, Mira, quizás, aquí el primero que está es Drihansky, ¿este? este. El segundo Es que yo no es, veo tu dedo señalador, pero ese en mi flechita es este. es este. Y el Ok. segundo Ajá. es Srulik Stavchansky, el Ah. papá de Isaac y Abraham Stavans. Ay, wow. Ajá. Y el que sigue es el doctor Gutman, que era un dentista también. Ajá. Y del lado derecho, Y es la aquí son señora, tu mamá y tu abuela. mi abuela, mi mamá, mi papá, la bisabuela, mi tío. Y Estos del lado lentes derecho están con muy los interesantes. lentes, yo creo que es Vestel y su esposa, la gorda, que está aquí del lado derecho. Ujú. Los Vestel tenían originalmente una ferretería en Corregidora y después tenían una que como papelería y vendían cosas de papelería y ese tipo de productos. Y la primera boda en Justo Sierra fue de Kramerman y Vestel. Me suena ese apellido. Ajá. Sí, sí, Por sí. ahí está la invitación. Sí, porque Kremerman, había varios hermanos Kremerman y el mayor tenía un edificio en Correo Mayor y Soledad. Sí. Cuando mis abuelos salieron de Corregidora, de vivir de Corregidora 16, se fueron a vivir, le rentaron a Kremerman un departamento ahí en la esquina de Correo Mayor y Soledad. Y me acuerdo que ellos tenían un grupo, jugaban póker todos los domingos. Kremerman jugaba con ellos en ese grupo. Sí. No, y la invitación de esa boda está muy chistosa porque los Kramerman vivían en la planta baja y los Vestel en el primer piso o algo así. Uh-huh. Eran vecinos del mismo edificio que todavía mantiene las iniciales en el herraje, ahí en el mismo edificio. Pero bueno, algunas fotos hermosas de estas excursiones, pero esta me llama la atención porque veo a las dos familias. O sea, aquí están tus abuelos, los De Guerra, Bershgorin, están mi, tus mi papás. papá, mi tía Ada en el centro, Ah, ajá, la chica. Sí. y el que está aquí a la derecha no sé quién es. Mm. Son esas excursiones en los bosques que llevaban un canastón lleno de comida Sí, y se la pasaban muy bien. Las mismas personas, yo creo, sí, 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 sí. parecidas. Uh-huh. Y bueno, llegamos al momento en el que nace nuestro protagonista de hoy, o sea, tú, en el Hospital Francés, me dijiste. Sí, Hospital Francés que estaba en Niños Héroes, Ujú. en la colonia Doctores. ¿Y en qué año naces tú y qué sabes de tu primera infancia? Bueno, yo nací en 1935 en Corregidora. Eh, Vivimos hasta que yo tenía 2 años ahí. Nos cambiamos a Uruguay 120, que era un edificio también con muchos judíos, los Boguslavski, los, ¿cómo se llama esta familia? Ahorita te digo el nombre. Había la mayor parte del edificio, que era un edificio grande, estaba ocupada por judíos. Estábamos al lado del callejón, un callejón que te lleva de Uruguay a Pasaje y nos, Yucatán, sí, ¿cómo se llama? A Venustiano Carranza, de es el Uruguay a pasaje Venustiano. Yucatán, Sí, 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 sí. en plena Merced, era el barrio de Sí, la Merced sí, entonces. sí, era la Merced. Y ahí vivimos desde yo creo que como 5 años, de los 2 a los 7 años, y nos cambiamos ya a la Condesa, a la calle de Sonora, que también un edificio con
con muchos judíos, eran vecinos los Dersavich, de puerta a puerta de nosotros. Dersavich tenía una cristalería, era el que tenía la cristalería más importante en Jesús María. Así como Corregidora era la calle de las ferreterías, Jesús María era la calle de las cristalerías. Entonces, Dersavich tenía la cristalería que vendía más. Mi tío Israel Husitman tenía una cristalería en la esquina de Soledad y Jesús María, pero ahí la llevaba, no era muy importante. En Sonora, pues vivimos, yo creo que 3 o 4 años, ¿no? No mucho, porque creo que 3 años. Nos cambiamos varias veces en la Condesa, hasta que mi papá construyó una casa en las calles de Ensenada, entre Mexicali y lo que era Juanacatlán. Ok. Yo puse aquí estas imágenes porque supongo que cuando vivías en Uruguay empezaste tu educación. Me dijiste que fuiste a la Maddox en el kinder, que luego a la Yiddish, y luego al El kinder me cambiaron 2 o 3 veces. Estuve en la Maddox, que se suponía era una escuela de mujeres, y después me pasaron, creo que al inglés, y finalmente en primero de primaria ya me metieron a la Yiddish, al colegio israelita, donde estuve 4 años hasta el cuarto año de primaria. De acuerdo. Ahora, nada más quería regresar aquí por última vez de la vecindad, porque tenemos este anuncio del periódico en Yiddish Der Weg de 1932, donde aparece el anuncio de tu abuelo, que yo ese apellido jamás lo había oído, y cuando fuimos a Corregidora, yo llevaba el de Husitman, que ahorita se los voy a enseñar. Y me llevé algunos otros de Corregidora nada más para saber si conocías a alguien. Y cuando me dijiste, era mi abuelo, yo me emocioné mucho, no lo podía creer. Entonces ahí estamos afuera del consultorio donde tu abuelo atendía a toda clase de gente y tenía la especialidad en dentaduras artificiales. Correcto. Y él las hacía. Esta era su especialidad. Él tenía su laboratorio atrás y tenía sus martillitos y sus pinzas y sus herramientas, y él las hacía. ¿Y la clientela quiénes eran? ¿Tú te acuerdas? Bueno, había muchos paisanos, pero había de todo. No recuerdo así, estaba yo muy chico, ¿no? Me acuerdo que me contó Raquel Mintz de Friedman, que su papá también era dentista en Corregidora 20, que se acuerda que dormían, en lugar de anestesia, usaban clavo, de la especia del clavo, para que se les adormeciera la boca. ¿Tú recuerdas algo de eso? No, mi abuelo inyectaba para dormirles, pero no sé lo del clavo, nunca supe. Mejor la inyección. Bueno, estos son momentos de esa visita entrañable cuando fuimos a Corregidora. Y bueno, unas fotos de ti de niño, pero me gustaría pasar, bueno, tu bar mitzvah. Me dijiste que fue en Yucatán 15. Esta es la única foto que tengo de ese lugar donde también era el colegio Yafne. Sí, en Yucatán 15 había 2 sinagogas. La sinagoga de abajo, creo que era, mi papá decía, de los Galicianer. Y la sinagoga de arriba estaba patrocinada por los Gerson. Entonces, como mi papá tenía la conexión con los Gerson de Vinica, entonces él dijo, vamos a hacer tu bar mitzvah en esta sinagoga. Curiosamente, mi bar mitzvah fue el 15 de mayo de 1948. Pero yo me acuerdo que como que no hubo mucho escándalo en la sinagoga aquel día, ¿no? A pesar de que
que era el establecimiento del Estado de Israel. Pero siempre recordé yo esa fecha y me sentí muy afortunado de poder hacer mi bar mitzvah en esa fecha, ¿no? Alguna vez, siempre cuento la anécdota de que alguna vez hice una visita al Negev cuando empecé a hacer filantropía en Israel y llegamos a Sde Boker y nos hacen el tour con tapete rojo, ¿no? Por todos Sde Boker y terminamos en un pequeño auditorio y la guía, una que era originalmente australiana, dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién me puede decir qué pasó el 15 de mayo de 1948? Yo levanto la mano y me dice, a ver, dime. Le digo, mi bar mitzvah. Entonces todo el mundo se rieron, ¿no? Todo el mundo nos reímos. Pero ¿Quién te preparó? ¿Cómo fue tu bar mitzvah? ¿Hubo una fiesta? había un profesor que se llamaba Pshishva, que lo que me acuerdo es que fumaba como loco y que una hija de él estuvo en la Shomer y se fue al Kibbutz Gash, me parece. Él me enseñó yo leía Yiddish y un poquito de hebreo porque estuve 4 años en el colegio Yiddish. Entonces él me enseñó a leer la parashá, de la cual no tenía yo idea de lo que estoy leyendo. Nunca supe lo que leí, pero lo leí y lo canté. Tú me dijiste que vienes de una familia nada religiosa, pero tenían la práctica de las tradiciones. No, Nada. no. Mi papá hablaba yiddish, mi mamá no lo hablaba, en la casa hablaban ruso. Las amistades de mi mamá eran señoras todas que hablaban ruso. Cuando yo tenía 4 años, en el departamento mi mamá ponía árbol de Navidad en 1939. Entonces, no había prácticas muy tradicionales. La primera vez que yo fui a un seder fue cuando tenía yo 11 años y fui a la casa de un amigo, Jaime Uber, que me invitaron al seder y yo no sabía ni de qué se trata, ¿no? Ese fue el primero y después, no sé cuántos años después, yo creo que volví a ir a otro seder. Pero hice bar mitzvah, sabía que soy judío. Cuando estaba estudiando para la bar mitzvah, ya estaba yo en 5º año, me metieron al Gordon College, que era una escuela de inglés-español en Tacubaya. Y yo creo que la tercera parte de los alumnos eran judíos, otro buen porcentaje eran españoles republicanos y otros eran mexicanos, vamos a decir, tradicionales de clase media, ¿no? Cuando yo estaba estudiando para mi bar mitzvah, organicé un grupo sionista que se llamaba Noar Israel. Y me acuerdo que discutí con el profesor Pshishva, con el Erer Pshishva, ¿qué nombre le pongo al grupo? Me dijo, ponle Noar Israel. Le puse Noar Israel, mandé a hacer credenciales, poníamos la foto, el nombre, y teníamos como 30 niños del Gordon College y nos reuníamos los sábados por la tarde en casas durante varios meses. A veces me pregunta gente, o yo mismo me pregunto, ¿por qué lo hice? No tengo una idea. No lo sé. Y lo hice. Y había gente como Mary Florman y su hermana, y bueno, muchas gentes conocidas.
¿Y Después qué hacían en esas reuniones? jugábamos, hablábamos, O sea, porque tenía que ver además con no la comunidad teníamos, judía. no había un Madrid, no había gente mayor que nos enseñara. Lo ¿Era estábamos un poco haciendo social o también tenía que ver con la identidad? social, pero era sionista. Ajá. ¿Y qué hacíamos? Pues improvisábamos, porque ¿Pero no ya estabas tú tenías, en la Shomer Hatzair o eso fue no, después? eso fue antes, a los 12 años. Sí, qué va. Yo después de mi bar mitzvah, mi mamá insistió que no tenía yo amigos y que tenía que entrar a algún grupo y me metieron al Bnei Akiva, en el cual duré 2 meses porque me expulsaron cuando los llevé a comer tacos de carnitas. Y después del Bnei Akiva, mi mamá insistió y me metieron a la Shomer y ahí fue donde estuve yo 3 años, de los 14 a los 17, y que fueron años muy, muy importantes en mi desarrollo, en mi madurez. Para la gente que nos escucha que no saben lo que es la Shomer Hatzair, ¿nos puedes decir de qué se trata? Bueno, a Shomer Hatzair es y fue el primer movimiento scoutico judío sionista socialista, creado en Polonia, yo pienso, en Ucrania, por el 1913, me parece, basado en el nombre del grupo Ashomer, que era un grupo en Palestina, que fue el primer grupo que defendía a los judíos cuando los ataques de los árabes, etc. Entonces ellos se llamaban la Shomer Hatzair, la joven guardia, pero además era un grupo muy de izquierda, marxista, socialista. Se diferenciaban de los comunistas, porque los comunistas o los bundistas no aceptaban el sionismo y ellos eran sionistas socialistas, ¿no? Entonces, tenías que leer Marx y Engels y Lenin y Stalin y Borojov y todo, etcétera, etcétera, más muchos más, ¿no? Ellos formaron los kibbutzim en Israel, tenían uno de los grupos de kibbutzim más importantes y durante la creación de Israel tuvieron una participación muy, muy importante, particularmente en el Palmaj. Durante la rebelión del gueto de Varsovia, Mordejai Levich, que fue uno de los líderes o el líder más importante de la rebelión, pues eran gente de la Shomer. Y era un grupo rebelde que protestaba y yo me identifiqué 100% con ellos y me clavé 3 años, ¿no? Sí, y ahí tenías a un héroe, ¿no? Encontré su foto en este registro de extranjeros como Henry Semo, pero pues aquí lo conocían como Enrique Semo. Sí. Bueno, él fue cuando yo fui el primer sábado, tenían el Ken en las calles de Frontera, en un edificio de 4 pisos hecho pedazos. Y Enrique era el Madrid. Era un Madrid de un grupo de 3, éramos nada más 3 con los que empezamos. Y me acuerdo que la primera vez estábamos haciendo una maqueta de plastilina sobre el gueto de Varsovia. Y en eso trabajamos varias semanas para hacer la maqueta. Y Semo era un tipo muy carismático, 4 o 5 años mayor que yo. Y bueno, se volvió mi ídolo, ¿no? Por el tiempo que fue mi Madrid.
Después él se fue a Israel, fue al kibutz, salió del kibutz, se metió al Partido Comunista, regresó a México, estuvo en la huelga del Politécnico hasta que lo pusieron en un avión y lo mandaron a Berlín y se quedó en Europa Oriental varios años y bueno, fue comunista toda su vida. Curiosamente comí con él hace unos meses. Todavía la mente clara, tiene más de 90 años. Un carácter, un personaje muy interesante. Pero pues se quedó en la izquierda radical. Hay un dicho que dice, cuando eres joven y no eres revolucionario, eres un idiota. Y cuando eres viejo y sigues revolucionario, eres un idiota. Yo me curé de la revolución cuando en el 61 fui a la Unión Soviética y después de estar ahí 48 horas, me volví el más ferviente anticomunista que puedes imaginar. No te oigo. No te estoy oyendo. Abre tu micrófono, Moni. Ya. A ver, habla. Oh, una disculpa, una disculpa. Ya. Sí. No, interesantísimo todo lo que nos has platicado, ¿no? De toda esta formación, donde, bueno, pues hay cosas que se quedan en el pasado. Aquí hay un par de fotos ya en tu juventud. Bueno, me dijiste que hiciste tus estudios en ingeniería y que te tocó estrenar la Facultad de Ingeniería ya en Ciudad Universitaria, que al principio, pues los estudios eran en la calle de Tacuba, en Minería. Pero cuéntanos esta anécdota de tus falsificaciones, porque ahí está la foto del rector. Bueno, yo empecé a trabajar muy joven en la prepa y cuando terminé la prepa, pues decidí por alguna razón no muy clara que voy a ser ingeniero mecánico. Me metí a ingeniería y el primer año estudiábamos en el Palacio de Minería. Al término del primer año se abrió la ciudad universitaria, pero yo trabajaba y siempre le di más importancia a mi trabajo y no tanto a los estudios. Entonces, desde el primer año me empezaron a reprobar. Y entonces llevaba yo primero y segundo en un año. El primero lo llevaba yo en Palacio y Minería, el segundo ya tenía que ir a la ciudad universitaria. Pero como era yo tan buen alumno, pues me seguían reprobando y entonces llevaba yo 3 años en uno. Llevaba primero, segundo y tercero. Pero en esa época las reglas no te permitían llevar 3 años en uno, máximo 2. Pero te daban los tickets, los papeles de las materias que tomabas con una máquina de escribir, que yo encontré una igual y falsifiqué los papeles para poder llevar las materias de los 3 años. Entonces iba yo al primero, segundo y tercero. Un día, por alguna razón, me descubrieron y entonces el rector era Javier Barrosierra, que era un personaje, además una personalidad, inteligencia, etcétera. Bueno, ya es histórico. Me llamó a su oficina y me confrontó. Y le dije, pues la verdad, maestro, yo trabajo, no tengo tiempo, me cuesta mucho trabajo estudiar, y sí falsifiqué, pues
cualesquiera que sean las consecuencias. Se me quedó viendo, me corrió de su oficina, me dijo, lárguese, pero nunca me expulsaron. A lo mejor lo conmoví algo con mi historia, pero esa fue mi experiencia con Barro Sierra, ¿no? Toda mi carrera la hice así, la carrera se hacía en 5 años, yo creo que me tardé 7. Y si reprobabas 10 materias, te corrían. Entonces yo reprobé 9 y cada vez que reprobaba la 10ª, iba con el maestro, lo hice 2 o 3 veces, iba con el maestro y le decía, maestro, si me reprueba usted, me expulsa. Yo trabajo, bla, 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 y me ponían que no me presenté. Entonces terminé la carrera con 9 materias reprobado, con 6.6 de promedio. De panzazo. Alguna vez estaba yo con dos amigos y estaban hablando de cómo terminaron sus carreras. Uno dice, no, pues yo terminé con 8.7 y el otro con 8.6. Y yo no dije nada, ¿no? Se voltean y me dicen, ¿y tú? Entonces dije, mire, yo terminé con 6.6, pero déjenme decirles que cualquier idiota termina con 8.7 estudiando. Yo quiero ver quién termina con 6.6 sin estudiar y sin ir. Yo en 5º año de la universidad no fui a ni una clase, me fui a registrar y al examen. Y me recibí. Y por supuesto no era yo un buen ingeniero, pero todo el mundo me conocía como el ingeniero en mi trabajo, etcétera, ¿no? Pero como era yo muy mal ingeniero, tuve mucho éxito como empresario. Si hubiera sido yo buen ingeniero, estaría yo trabajando en la Comisión Federal de Electricidad o en alguna empresa o en una planta, ¿no? Así que you never know. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en el trabajo. Aquí puse una foto del mercado de la Lagunilla y tengo otros mercados por aquí, esto es Tepito. Cuéntanos Sí. esa historia de cómo empezaste tú tus pininos trabajando. Bueno, yo empecé a trabajar porque mi papá tenía una zapalería en las calles de Guerrero. Y él trabajaba en otra empresa que era socio o algo. Entonces, curiosamente, cuando salí de la Chomer, iba yo a cumplir 17 años, me llamó mi papá a la cocina y me dijo que quiere que le ayude en la tienda. Y a partir del lunes, al día siguiente, yo tomaba el tranvía del colegio Yiddish en la colonia del Valle a la esquina de Mina y Guerrero, a media cuadra de la Tlapalería, y iba yo a trabajar en las tardes. Ahí tenía mi papá en la parte de atrás 2 obreros haciendo cucharas de albañil de una manera muy primitiva, muy simple, ¿no? Después de 2 meses hablé con mi papá y le dije, vamos a cerrar la tienda porque nos roban más de lo que vendemos. Y después de 17 pleitos y gritos, se convenció y me dijo, ok, tómate a los 2 obreros y ves qué haces. Entonces, durante 6 meses estuve trabajando ahí con ellos y después nos cambiamos a un localito de 150 metros en la colonia Doctores, privada del doctor Durán. Y ahí estuve trabajando como 2 años. Para entonces ya mi papá se salió del otro negocio y ya venía a pasar más tiempo acá. Y yo las vendía en los mercados. Mi papá lo hacía antes. Y entonces me dijo, vas a ir a vender a los mercados. Entonces yo tenía una carcacha, un Packard 39, le quité los asientos y me iba el lunes en la mañana al Mercado Hidalgo, el lunes en la tarde a Tepito, el martes en la mañana a Tacuba y Santa Julia, que estaban cerca,
y el martes en la tarde a La Lagunilla. Y tenía yo clientes que les vendía yo en abonos. Había quien me daba 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos a la semana. En Tepito tenía yo 2 clientes grandes que me daban 100 pesos cada semana. Y así estuve trabajando durante un tiempo, hasta que después metimos ya a alguien que lo siguiera haciendo en mi lugar. Pero yo iba a Tepito, me estacionaba en la Plaza Tolteca, en la mitad, con un fajo de billetes en la bolsa, que eran pues, de 5 y 10 y 20 pesos, pero pues se veía mucho dinero. Y nunca tuve problemas. Cuando necesitaba yo un radio para el coche o un espejo o algo, se los encargaba a mis clientes y a la semana siguiente tenía yo el radio o el espejo o la refacción que necesitaba yo para mi coche. Posteriormente, ya empezamos a crecer un poquito y dije, bueno, vamos a vender en Corregidora. Ahí están todos los ferreteros. Y mi papá, pues conocía Corregidora muy bien porque él había trabajado ahí, tuvo ferreterías, tuvo negocios en Corregidora. Entonces, él empezó a vender y luego yo seguí vendiendo en Corregidora. Iba yo cada semana a vender, a cobrar, a entregar, y por muchos años yo iba a la calle y la recorría desde Correo Mayor hasta Anillo de Circunvalación, que era donde estaban todas las ferreterías. En los 50 había 32 o 33 ferreterías en la calle y probablemente 22 o 23 eran de judíos. Yo obviamente los conocía a todos, casi todos me compraban, no todos, casi todos me compraban. Y durante varios años, pues yo los visitaba y los veía. Y te decía yo, en la calle, el lado bueno era el lado de la sombra, el que está hacia Regina, hacia Uruguay, y el lado que está hacia Soledad es el del sol. El lado bueno era el otro, ahí es donde estaban las mejores ferreterías. Y estaba Pagovich, estaba Gorbach, estaba Chelminsky, estaba Lisker, Bielak. Del otro lado estaba Stavchansky, estaba Polak, Stempa. El relojero que mencioné, que no me acordaba el nombre, era el papá de Esther Sellingson. Te mencioné, la escritora, poetisa, era su papá. Entonces, toda la calle era muy especial y sigue siendo. Es la calle de las ferreterías desde hace 100 años o más, 120 años. Yo la recorría y los visitaba cada semana. Los viernes era el día en que pagaban. Tengo muchos anécdotas y comentarios sobre mi vida allá. Los que me trataban bien, los que me trataban mal. Alguno no me dejó salir con su hija porque yo no era rico. Otros me ofrecían, me hablaban por teléfono para ofrecer a sus hijas, pero pues a mí no me gustaban. Y para mí fue una gran escuela. Y siempre he tenido una conexión muy especial con la calle. Hoy en día tenemos 4 ferreterías muy importantes en la calle. Y hoy en día la empresa con la que yo empecé con 2 obreros, pues no solo es la más grande de México por mucho,
es la más grande de Latinoamérica. Increíble, increíble. Déjame ir un poquitito para atrás antes de cerrar pues ya de cerrar, porque, bueno, nada más quería, algo leí yo que este fue un negocio que empezó ya desde los 40, Herramientas Nacionales. No, no, Herramientas Nacionales empezó en 62. Cuando yo empecé a trabajar fue en 1953. Mi papá tuvo antes una fundición y tenía ferretería y mayoreo, yo qué sé, pero yo empecé en 1953 y en el 61 me fui de México, me fui a Israel a hacer la maestría en el Technion, en metalurgia. Mi padre se murió y yo me regresé y tomé el taller, que para entonces tenía 12 o 15 obreros. Y ahí ya le cambié el nombre a Herramientas Nacionales. Antes se llamaba Productos Metálicos Mercur y estaba mi nombre, ni siquiera el de mi papá, porque mi papá no tenía nacionalidad mexicana, bla, bla, bla. Entonces yo le puse Herramientas Nacionales porque había ferrocarriles nacionales, aceros nacionales, Banco Nacional, todo lo que decía nacional era muy importante. Y pues yo dije, pues Herramientas Nacionales. Esta foto es de una de las fábricas que tuvimos después. Este estaba en Vallejo. Pero cuando yo le puse Herramientas Nacionales, estábamos en las calles de Labradores, en la colonia Morelos. Me acuerdo que alguna vez vino a visitarme, en aquella época había una ferretería Lanzagorta, que era muy importante, y vino el director a visitarme. Y entra y se queda viendo y le dice a su comprador, le dice, ¿esto es Herramientas Nacionales? Era un changarro, era un changarro. Pero el nombre sonaba. Después cambiamos el nombre en el 68. Y finalmente el nombre Trooper empezó en 1973, que es cuando crié la marca Trooper en México. Ya. Bueno, nada más porque a mí me gusta también hablar de la Ciudad de México. La calle de Corregidora fue la Acequia Real. Era una calle donde pasaba agua, donde transitaban todas las mercancías que llegaban directamente al mercado de la Merced, que por eso se estableció ahí cerca, porque había un desembarcadero. Luego la cerraron, o sea, quitaron el agua, pero luego la volvieron a poner como una reminiscencia histórica que no funcionó y entonces hoy así es más bien como se ve. ¿A ti te tocó verla con agua? No, Para nada. no, en los 50 ya no tenía agua. Ya, pero el nombre de Corregidora se le puso después, pero su nombre era la calle de la Acequia, porque ustedes saben que la Ciudad de México se construye sobre un lago y entonces había en una época muchas calles de agua que se llamaban acequias, pero esta era la gran acequia de Corregidora. Cuando yo le propuse a Daniel hacer esta entrevista, me dijo, sí, pero yo quiero que se centre en la calle de Corregidora porque es lo que yo realmente conozco. Y me hizo un mapa con sus manos y me dijo, aquí estaban estos. Entonces, me pareció súper interesante, además de varias ferreterías. Bueno, yo tengo la información de Corregidora 20, donde estaba el doctor Mintz, y esta foto la tomaron arriba el 1 de mayo, porque también Corregidora fue muy importante paso de manifestaciones, de marchas. Aquí hay una por el Día del Trabajo, es la señora Mintz con su hija Raquel, que hoy ha de tener 90 y algo. No, es condiscípula mía, tiene 88 años. Raquel Mintz, Raquel Friedman, Sí, tiene que no, 88 años. que no me oiga entonces, pero es fantástica y tiene unas fotos maravillosas y me compartió esta arriba del Hotel Nacional, pero es Corregidora 20, donde también Sí, está uno de los anuncios de Husitman. sí.
luego, bueno, este que es del doctor Glantz, que dice, esto es precioso porque está en yiddish de derecha a izquierda, pero dice en español, Die Consultorie von Dentist Jakob Glantz, Jotir se cambió a Corregidora 47. Estaba en otro lado y se cambió a Corregidora 47. Y también en Corregidora 20 estuvo esta farmacia que no sé si tú la recuerdas. No, esta no se veía así porque esta estaba en otro lado en Donceles. Sí, Era de los mismos Jofe o Jofe y en algún momento estuvieron ahí en Corregidora. no, no me acuerdo de eso. Ok. Y también ahí estaba esta tienda El Buen Trato y había un abogado que arreglaba asuntos migratorios y demás, cosas de naturalizaciones, que esto era importantísimo. También en Corregidora 16 era el señor Brit. Muchas Ujú. cosas eran en diferentes épocas, entonces, Sí, este es Corregidora 16, departamento 12, la misma vecindad. la misma vecindad. Y bueno, puse esta del señor Pagovich porque me gustaría que nos cuentes, pues hay algunas anécdotas ahí de este señor que tú tienes, así como hay del señor Freidberg. Entonces, si Ajá. que los dos, fíjate, los dos ponen para referencias Casa Boker, lo cual me pareció Ujú. interesante, ¿no? Bueno, yo a Samuel Pagovich nunca lo traté, lo vi, estuve en su ferretería que se llamaba El Expeditor, que estaba en Calzada de la Piedad o Cuauhtémoc, cerca de lo que fue el Cine México, y tenía ahí una ferretería grande. Se hablaba en esa época que Pagovich hizo su dinero trayendo herramienta y sobre todo cuchillería y tijeras de Alemania. Y la leyenda era que él había traído 2 contenedores o 3 de Alemania y que cuando empezó la guerra, él no los pagó y por eso tenía dinero. Pero él tenía dinero porque estaba importando y ganaba bien. Lo que pasa es que él siguió importando durante la guerra y después de la guerra de Alemania, cuando la mayoría de los judíos decían no vamos a comprar un clavo de los alemanes. Entonces, la imagen de Pagovich estaba muy desprestigiada, ¿no? Tenía buenas marcas, 2 Garzas y otra marca, no me recuerdo, que competían con las tijeras de Casa Boker, que Casa Boker era el ferretero grande y además importador de toda la cuchillería y tijeras de esa época. Cuando yo empecé a trabajar en los 50, Casa Boker era un gigante, era el ferretero más importante de México. En el caso de Freidberg, eran los 2 hermanos Freidberg, que tenían una ferretería en, en el Carmen. Ellos no estaban en Corregidora. A lo mejor estuvieron alguna vez, pero cuando yo los conocí, ellos tenían su negocio en la calle del Carmen, que se llamaba Casa Frey. Y eran 2 hermanos muy decentes, muy caballeros, muy correctos. Siempre estaban trabajando, tenían su bata, me acuerdo, una bata gris, y estaban en el mostrador todo el tiempo. Y venían los varilleros a comprar ahí, eran un mayorista importante, los Freidberg, y eran gente muy decente, muy correcta, siempre. También me mencionaste algo de un Kushner o Kushner. Era Bueno, como el maestro. Kushner era el carácter, el personaje más interesante del mundo ferretero, en mi opinión. Él fue en Corregidora
dicen, porque yo no lo conocí en Corregidora, yo ya lo conocí cuando tenía su negocio en Mesones. Pero en Corregidora dicen que fue el primero que empezó a vender a precios más bajos y le pegó a todo mundo. Le fue muy bien y después se salió de Corregidora, construyó un edificio en Mesones y en la parte de abajo tenía su negocio y su bodega. Él importaba, pero él nunca trajo un clavo de Alemania, nunca. Él dijo, yo con los alemanes no quiero nada, y traía de España, traía de Japón, traía de Taiwán. En esa época hacía sus importaciones, y en aquella época pues, los alemanes eran importantes. Kushner llegaba en la mañana en tranvía con una portavianda con su comida. Al mediodía se subía a la azotea a comer, se echaba su siesta y regresaba a trabajar, y se regresaba en tranvía a su casa. El hombre era un hombre rico, era un ferretero muy, muy importante. Cuando yo lo conocí en los 50s, tenía 11 ferreterías en diferentes lugares del país, que en esa época era único. Había judíos ferreteros que estaban bien, pero tenían su tienda aquí o allá, ¿no? Pero él tenía ya una empresa más grande. Era un tipo muy decente, muy correcto. La gente decía que era muy avaro, pero en el 67, según lo que yo escuché, él dio $2 millones a Keren Ayesod para Israel durante la guerra de los seis días. Yo estaba alguna vez en una mesa con los principales ferreteros de Monterrey, muchos años después, y había en esa época el ferretero más importante, probablemente de México, se llamaba Winterman, de Monterrey, que había trabajado con Kushner y habían hecho ahí la aprendió con Kushner. Después se fue a Monterrey y puso una ferretería y le fue muy bien, se llamaba la Popular de Monterrey. Ya la siguiente generación le dio en la torre. Y estábamos en la mesa y alguien hizo un comentario derogativo sobre Kushner, que era avaro, que riéndose de que iba en tranvía, y me volteé y le dije enfrente de todos, una cosa es que el señor era un hombre de principios y otra cosa es que fuera avaro. El señor tenía principios, él no gastaba en esto, en aquello, en lo otro, pero cuando tenía que dar, daba y daba mucho, cosa que muchos ricos, no, o gente que eran más ricos o más famosos como ricos, no, nunca lo hicieron. Me acuerdo de la cara que puso Winterman cuando yo comenté eso, porque él entendió lo que yo estaba diciendo, ¿no? Sí. Y yo no tenía problemas nunca para hablar con los no judíos y decirles lo que yo pienso, ¿no? Hasta la fecha, y entonces menos. Yo entrevisté al señor Chelminsky y por eso tengo esta foto y esta tarjeta, que es otra de las ferreterías que había por ahí. No sé si tenías relación con él. No, él nunca me compró. Fue de los pocos que nunca me compró, pero salí con su hija, que era guapísima. Se llamaba Esther, y salimos varias veces, pero yo no era buen shidach, y entonces le prohibieron salir conmigo, y bueno, por angas o mangas dejamos de salir, y muchos años después me la encontré. Ella se casó, creo que con un diplomático israelí, y vivía en Jerusalén. Era una mujer muy guapa, muy buena onda. La flecha de Felipe Lisker. Lisker era un señor muy interesante
que vivió hasta los 102 años, me parece. Fue mi cliente por muchos años, un tipo muy decente, muy correcto, siempre trabajando con su bata, tenía un socio minoritario. Su mamá, su esposa, era íntima amiga de mi mamá. Era una mujer muy culta. Lisker no era un buen hombre, pero normal. La mujer era muy culta y hablaba con mi mamá por teléfono todos los días en ruso, por mucho tiempo. Tenían un hijo, nada más, que fue un doctor muy, muy renombrado en México, en nutrición, director de nutrición, me parece. ¿Tú Cuando recuerdas cumplí, el incendio? el incendio fue antes de que yo los conociera. Yo empecé en el 53, yo creo que el incendio fue antes, 1, 2, 3, 4 años antes. Es que fue un incendio tremendo porque ellos vendían pólvora. Sí, No se sabe si fue que alguien prendió un cigarro o qué. El caso es que salió en las primeras planas de los periódicos y murieron 8 personas. Entre ellos sí. uno de los dos, Lisker, que eran 2 hermanos, falleció. Uh-huh. Eso No no ese sabía yo. día, pero un día o 2 días después murió, es lo que... Uh-huh. Eso no sabía yo. Ujú. Pero yo me acuerdo cuando celebraron sus 100 años. Yo fui específicamente, creo que estaba fuera de México y regresé especialmente para estar, porque para mí era muy decir, mira, este hombre vivió 100 años y bien, porque hasta le costaba trabajo caminar, pero fuera de eso, su cabeza estaba perfecta. Maravilla. Y bueno, también había un Rappaport ahí en el número 63. O sea, era una calle llena de ferreteros. Sí, sí, Rappaport no era muy importante, pero su sobrino, Gorbach, fue uno de los ferreteros más importantes de la calle por muchos años. Mm, David Gorbach, se murió hace pocos años. ya. Bueno, me dijiste que enfrente de esta tienda, la que estaba en la esquina de Soledad y Jesús María. Sí, bueno, la tienda de Dantus, que era el importador de abarrotes en esa época, ¿no? Era muy importante, ¿no? Enfrente mi tío tenía su cristalería, Sí. pero como yo te decía cuando hicimos la visita a la Merced, que tú debes incluir Corregidora en el tour, porque Corregidora históricamente para la comunidad judía de la ciudad fue muy importante y es todavía. Sí. Todavía muchas de las ferreterías de la calle son de judíos, ya no tantas como hace años, pero todavía hay un porcentaje, un porcentaje importante de ferreterías judías en la calle. Sí. Sí, sí, lo que pasa es que se vuelve muy largo, pero sí lo quiero hacer de alguna manera porque me parece increíble todo lo que hay ahí. Bueno, No, estas... pues agárrate de Jesús María a Correo Mayor, nada más. Sí, y agregarle un poco, aunque sea. Este es Sí, el cine mundial que no sé si ustedes iban, pero estaba en la esquina con Jesús María y sí. Corregidora. A lo mejor fui alguna vez de niño, pues sí, y está cerrado hace muchos años. Bueno, ya nada más para terminar un poquito de la vida familiar, te casaste, no sé en qué año, pero sí sé en qué lugar, porque es la sinagoga de las calles de Monterrey, de la comunidad. Exacto, ¿Sí? exacto, sí. Este, Sí, mi suegro era contador de la Keilah ujú. y era muy amigo de Shimshon. Pero cuando nos casamos, yo nada más puse una condición. Nos casamos en el Templo de Monterrey. ¿Por qué? Este, porque me parecía más hermoso. Ujú. Y no tuvieron remedio. Todo lo demás hicieron lo que quisieron. Y no me quejo. Pero sí nos casamos en Monterrey. La primera vez que me casé, porque estuve casado más. Bueno, nada más para ponerle nombre a esta mujer en la foto, ella, Annette Rubinstein. ok, Es
hija de Butzia Rubinstein, que era muy conocido en la Keilah, en la época de Shimshon, ¿no? Allá. Ujú. Y tuvieron 3 hijos. 3 hijos, el mayor es Ishai, que es un pintor reconocido, muy reconocido en México. Ahorita tiene una exposición en el Museo Cabañas y otra en el Museo Judío de Portland, que acaba de abrir esta semana. Y curiosamente, Ishai parece que él vive en Los Ángeles y parece que se va a vivir a Israel. El segundo es Ari, que maneja Trooper y que es un súper ejecutivo, que vive básicamente en Miami, en Key Biscayne. El tercero es Igal, que vivía en Estocolmo y ahora ya se movió a Israel, ya es israelí, y él maneja la fundación que tenemos nosotros en Israel, la Fundación Hussitman. Entonces, y yo pues vivo la mayor parte del tiempo en Israel y en Nueva York, un poquito en Valle de Bravo. Toda la familia. La fundación, ¿de qué va? O sea, ¿cuál es su giro, digamos? Bueno, la fundación básicamente invierte la mayor parte de los proyectos son proyectos de educación en la periferia de Israel. Aunque hemos hecho algunos proyectos que le llamamos de brick and mortar, de ladrillos, como el Emergency Center del Hospital Bellingson. Ahorita estamos construyendo el centro Hussitman Cancer Center en el Hospital Shiva, que es por mucho el número 1 de Israel, el hospital y el Cancer Center. Estamos terminando un auditorio en la Universidad de Reichman. Estamos haciendo un campus para beduinos en el Negev, que es el proyecto más importante que se ha hecho en Israel para beduinos. Y tenemos muchos proyectos en educación de diferentes tipos, ¿no? Como 15 proyectos. Qué maravilla. Y ahorita en política, porque ahorita el problema de Israel no es la educación, es la política. Entonces, estamos incursionando en eso también. Sí. Qué maravilla. Pues de verdad que a mí me conmueve escuchar tu historia de cómo empezaste desde estos 2 trabajadores que, bueno, como en un rescate de lo que podía rescatarse y cómo poco a poco, bueno, ahora eres pues el que se puede decir que inició este negocio que, como lo mencionaste hace rato, pero creo que vale la pena recalcar, es el negocio de ferretería más importante de toda Latinoamérica y yo creo que también ya tienen en otros continentes, ¿es correcto? Bueno, vendemos como en 30 países, pero realmente la venta fuerte es México, Latinoamérica y los Estados Unidos. Es donde es la venta fuerte, donde somos importantes en todas partes, ¿no? Y aquí están las fotos de una de las ferreterías en Corregidora, tenemos una cadena de ferreterías. Ahí tenemos como 150 ferreterías propias, que lo único que venden son productos nuestros. Pero... Es impresionante. La presencia de Trooper es como universal. O sea, uno Sí. escucha Trooper y no, digo, es una referencia en cualquier parte y me encanta haber podido conocer, aunque sea o sea, no tan con todos los detalles, pero con bastante detalle, cómo fue el inicio de este enorme negocio que además, gracias a su éxito, te está permitiendo ayudar a otras personas de una manera también enorme. Entonces, yo creo que eso es genial y yo te felicito por eso. Gracias. Bueno, en los últimos 15 años, yo me retiré de Trooper hace 15 años de trabajar.
y me he dedicado básicamente a la cuestión filantrópica, entre otras cosas, en Israel, únicamente en Israel, que es donde lo hacemos. De hecho, creo que vale la pena decir que Daniel está en Israel y por eso esta entrevista es grabada. No la pudimos hacer en vivo porque ahorita en Israel son creo que las 3 de la mañana, pero la tecnología nos permite acercarnos de una manera increíble, pero de cualquier manera, ahorita le voy a pasar el micrófono a Anita para seguir con la dinámica de siempre, aunque no nos pueda contestar Daniel, pero sí podrá ver sus comentarios y en algún momento quizás sí contestárselos, aunque a destiempo. Pero bueno, yo quisiera de veras agradecerte muchísimo. Le quiero agradecer a tu hermana Olga y a Igal, tu hijo, porque los dos me hicieron llegar fotografías e información. Y bueno, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Aquí tengo yo nuestro mail y nuestro teléfono en la Sinagoga Histórica, por si gustan apoyar nuestro proyecto. Ahí les damos información de cómo lo pueden hacer, porque todo esto lo hacemos de manera voluntaria y con muchísimo amor y mucho gusto, pero siempre nos viene muy bien el apoyo que nos puedan hacer. Y quiero también decirles, creo que no tengo cartel, que el próximo domingo, que es el segundo domingo de cada mes, como siempre, tenemos la visita al barrio de los inmigrantes judíos a las 10 de la mañana. No tienen que inscribirse antes, solo llegan a Justo Sierra 71 y con quien esté se lleva a cabo la visita. Pero este domingo 10 también tenemos una conferencia sobre el inicio del Año Nuevo Judío, o sea, de Rosh Hashanah, porque ya mero es, y el doctor Luis Huitrón nos va a dar una conferencia fascinante sobre Rosh Hashanah a las 12 o 12:30. Creo que va a ser a las 12:30 y bueno, nos encantaría contar con su asistencia. Entonces, bueno, ahora sí que Anita, te paso el micrófono, dejo de compartir. Gracias, Mónica. Daniel, qué interesante historia, de verdad, muy, muy aleccionadora, o sea, de verdad, ahora sí que cómo subiste, cómo subieron todos desde abajo y qué padre la forma que la contaste y qué memoria y te felicito de verdad, padrísimo. Y bueno, yo agradezco, obviamente te agradezco a ti, Daniel, te agradezco, Mónica, por la conducción de esta entrevista como siempre y les agradezco a todos los que están viendo tanto por Zoom como por Facebook esta entrevista. Y como ya dijo Mónica, bueno, es grabada, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo, la puede escribir en el chat o en preguntas y respuestas y nosotros se lo mandaremos a Daniel para que él conteste a destiempo, pero podamos tener alguna respuesta. Los que escriban por Facebook, igualmente, ahí Daniel podrá meterse también a la Keile o a la Sinagoga Histórica Justo Sierra, en donde estarán esos comentarios y puedes contestar directamente. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia en esta gran entrevista y primero Dios, pues nos veremos pronto en todo lo que sigue. Claro. Y feliz Rosh Hashanah para todos. Igualmente, gracias. No, y quiero decirles que vamos a hacer por primera vez en la historia una sukkah en la sinagoga y vamos a tener ahí algunas actividades. Entonces, bueno, estén pendientes en nuestro Facebook, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra, y en nuestro Instagram, Sinagoga Justo Sierra. Daniel, qué gusto haber podido tener este encuentro físico en México. Pudimos estar juntos, ver tus fotos, platicar y ahora en el mundo virtual, pero pues ojalá se mantenga esta comunicación. Mil gracias. Gracias a ti, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a los dos y gracias a todos. Bye, que estén muy Bye. bien. Bye, bye. Bueno, pues ya. Bueno, pues aquí estamos Misión, otra vez. misión cumplida. No nos encanta que no sea en vivo, pero por lo menos se pudo hacer y me dio mucho gusto volverla a escuchar. Sí me pareció que quedó muy linda la entrevista. Sí, muy Bueno. bien. A mí me gustaría, Moni, leer nada más algunos comentarios de Facebook, porque aunque los va a poder ver después, en el momento en que vea la grabación puede también escucharlos. Entonces creo que es importante. Nos dice Bernardo Fénix, mi papá Samuel Fénix tenía una zapatería en Corregidora 7.
Trabajó de 1942 hasta el 78. Conocíamos a muchos de los ferreteros como Stempa, Marcus, Wenger, Pikovsky, etc. Los Cumets también tenían una ferretería en Corregidora 7. Y aquí tenemos unas preguntitas. Ernesto Preciado, bueno, no, ya dijo muchas gracias. Me parece que había unas que ya no las veo, pero estaba, creo que estaba Mardoqueo, había preguntado algo, o decía que su papá también había tenido alguna Yo creo que yo, ferretería. yo lo guardé. Ah, Déjame lo ver guardaste, ok. Sí, para porque yo mandárselo. no quise borrarlo para poder leerlo, pero Dice sí. Mardo, dice, mi padre Ismael Staropolsky trabajó en 1925-26 en Casa Boker como agente en el Bajío. Un saludo, Daniel. Y Marlene Ehrenberg quizás conoció a mi papá. Ehrenberg vendía acero, su compañía CISA, Servicio Industrial en artículo 123. Son los que yo Eso. vi. Sí, esos serán. Nada más, también hay algunas cosas en el chat que eso sí lo podemos, ya lo guardé y se lo podemos mandar para que él también lo conteste. Y pues no queda más que agradecer a todo el mundo que estuvo aquí con nosotros. Obviamente a ti, Mónica, por moderar esta plática y por habernos traído a Daniel Husinman como el invitado de hoy con esta historia maravillosa. Gracias, Muchísimas pues gracias. yo quería invitarles, como comenté, vamos a tener una azúcar, pero también antes de que empiece la fiesta, ahí vamos a tener una plática de Sukkot en la noche de museos de septiembre, que es el último miércoles de septiembre, también con el doctor Luis Huitrón, va a estar deliciosa y ojalá nos acompañen. Y tengo ya a la próxima entrevistada, va a ser Raquel Berman. Yo creo que va a ser muy interesante. Ya les pasaremos el cartel un poquito más adelante, pero ya vamos a empezar a trabajar en esa entrevista. Pues gracias, Anita, gracias, Perfecto. Vania, gracias, Raquel, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y gracias a todos por conectarse a nuestras plataformas. Saludos. Gracias. Y Shanato va para todos. Shana Tova. Bye, bye.